en Canal de Historia. Entre 1750 y 1850 se produjo un cambio en Gran Bretaña que no solo tendría efecto dentro de sus fronteras, sino en todo el mundo. Hubo un tiempo en que la agricultura era la primera actividad económica del país. El ritmo de vida era lento y los cambios aún más. En 100 años, Gran Bretaña asistió a la creación de las primeras fábricas del mundo, las primeras ciudades industriales y los primeros ferrocarriles. Asistió a la creación del trabajo como lo conocemos hoy en día, y hasta vio cómo cambiaba el tiempo. Para describir lo que estaba ocurriendo, tomaron prestado un término político. Era una revolución. La crisis y las oportunidades que trajo consigo crearon el mundo en el que vivimos hoy. La revolución industrial supuso una nueva organización del trabajo y la utilización de novedosas máquinas, algo a lo que se tuvieron que adaptar los edificios de la época. Edificios que inspiraron Gran Bretaña. Revolución. La revolución industrial tenía un aspecto, un sonido y un olor nunca vistos. Creó grandes ciudades y grandes barriadas. Niños de 6 años trabajaban hasta 16 horas diarias. El pueblo, envuelto en una espesa capa de hollín y polución, vivía al ritmo que marcaban los relojes de las fábricas. Imaginamos la revolución industrial como una época de mugre, miseria y fábricas terribles, con chimeneas siempre humeantes, pero esa no era su intención. La revolución industrial empezó en el campo, concretamente en los ríos y arroyos de Shropshire, Derbyshire y Cheshire. Gracias a la fuerza del agua, un solo hombre podía hacer el trabajo de muchos. Claro que para eso había que construir los centros de producción en valles aislados como este. La revolución industrial empezó con la tecnología de la Edad Media. Hace siglos que se utilizaban molinos de agua para moler el grano. Lo que cambió en la década de 1750 es que se encontró la manera de utilizar la fuerza del agua para hilar algodón. Entonces comenzó un proceso que ya nunca se detuvo: la mecanización, que multiplicaba el trabajo del hombre. Los nuevos empresarios se peleaban por conseguir una de estas novedosas máquinas. En 1874, Samuel Gregg, hijo de un comerciante de telas, arrendó una propiedad rural en Styal, en el condado de Cheshire. Eligió este lugar por el río, junto al que pretendía construir un edificio revolucionario. Estas fábricas eran algo completamente nuevo, así que los arquitectos que las diseñaron no tenían ningún modelo que seguir. Eso sí, tenían el estilo georgiano, típico de esa época, que es donde se inspiraron. La parte de abajo se parece mucho a las viviendas adosadas georgianas por las puertas y las ventanas, que parecen de guillotina, aunque no lo son. Y si alzamos la vista, el edificio recuerda a los establos de aquellas mansiones de campo, con su frontón, su reloj y un templete en la cima con su campana dentro. Ni siquiera la gente que lo construyó sabía que estaban ayudando a forjar una revolución. Era el orgullo de la familia Gregg, que vivía justo al lado de la fábrica. Proporcionaban a los trabajadores todo lo que necesitaban. A mí me recuerda a las aldeas modelo de la reforma agrícola. Pero se había producido un cambio fundamental. En las fábricas, los trabajadores se convirtieron en empleados. Antes de 1750, hilar y tejer eran actividades artesanales que realizaban particulares a su propio ritmo.
Todo esto fue posible gracias a grandes inversiones de capital. La gente buscaba oportunidades de negocio, como se diría hoy en día. Lo que vemos aquí hoy es un potente centro de producción, pero en la época asumían un riesgo. Esta fábrica salió adelante con éxito, pero hubo otras muchas a finales del siglo XVIII que funcionaron durante 10 o 15 años y tuvieron que cerrar. En cierto sentido, lo más novedoso de la revolución industrial fue la organización del trabajo. Si un comerciante construye una fábrica es para controlar todo el proceso de producción. Y para los jornaleros de Cheshire, trabajar en una fábrica era una gran oportunidad. Aunque les pagaban por pieza, tenían trabajo regular 6 días a la semana durante todo el año y les daban comidas. No tenían nada que ver con lo que ocurría en el mundo agrícola. Estamos tan acostumbrados a las fábricas, las oficinas o los centros de atención al cliente que no nos extraña que un edificio exista por y para el trabajo. Aquí los empleados no eran dueños de sí mismos, sino que se convertían en engranajes de una máquina. Al entrar en estas fábricas, lo primero que te llama la atención es que no estaban construidas en función de la gente que trabajaba aquí. Estos eran los primeros edificios que se construían en torno a una máquina, como esta de aquí, que es una hiladora. En su día, había 2 como esta en la sala, lo que determinaba la anchura del edificio. Esta tiene 25 metros de largo y hacía el trabajo de 500 personas con una rueca. Y además es sencillísima de manejar. Hasta yo puedo hacerlo. Un hombre y 2 niños eran suficientes para hacerla funcionar. Era un trabajo peligroso, pero entre esas 3 personas estaban produciendo 385 kilómetros de hilo al día y había más de 100 máquinas como esta en la fábrica. O sea que con una plantilla de 380 personas, aquí se fabricaban 9,5 millones de kilómetros de hilo al año. La idea de un pueblo industrial era algo totalmente nuevo. La fábrica era algo nuevo y la maquinaria que tenían también. Pero lo que es realmente innovador es el cambio que se produjo en la vida de la gente. Aquí se inventó el trabajo de 9 a 5, es decir, el trabajo que conocemos hoy. Para la gente que trabajaba aquí, el mundo moderno era una realidad. Para el resto del país, la vida continuó prácticamente igual. La industria estaba encadenada a los ríos. Gran Bretaña estaba al borde de una revolución, pero antes de que esta cambiara a todo el mundo, había que liberar las fábricas. El idilio rural de las primeras fábricas desapareció con la llegada del vapor. Ahora los empresarios podían construir donde les viniera en gana porque ya no necesitaban ríos, sino carbón. A principios del siglo XIX, pequeñas ciudades mercado como Leeds, Glasgow o Birmingham se transformaron en grandes ciudades que dieron lugar a un nuevo tipo de vida. Aquí es donde nació el universo dickensiano de barrios obreros, trabajo infantil, humos, hedores y fábricas infernales. El epítome de todas ellas era Manchester, la capital mundial del algodón. El 30 de agosto de 1832, una joven del barrio de Chelsea se casó con un ministro de la Iglesia Unitaria y se fue a vivir a Manchester. Se llamaba Elizabeth Gaskell, y lo que vio en la ciudad que abanderó la revolución industrial fue algo sin precedentes. Las novelas de Elizabeth Gaskell abrían a sus lectores a un nuevo mundo lleno de fábricas gigantescas, en el que el ruido de las máquinas de vapor inundaba las calles y las ganancias aumentaban como la espuma. Nadie hasta entonces había visto, oído u olido una cosa así. De hecho, situó su novela Norte y Sur en el epicentro de este nuevo mundo, el mayor complejo industrial de Manchester, Murray's Mill, construido en 1798.
Tras las catedrales, estos eran los mayores edificios que se habían construido nunca en Manchester, verdaderos templos al nuevo dios de la industria. Eran el producto de una fiebre constructora sin igual desde la conquista normanda. Además, hay que recordar que esta fábrica no estaba sola. En cada rincón de la ciudad se levantaban fábricas y más fábricas. Dos escoceses, los hermanos Murray, vinieron a Manchester para construir la primera fábrica que empleaba el vapor como fuente de energía, un coloso de 7 plantas. 4 años después construyeron otra, y no se pararon ahí. Lo que hacía únicas a estas fábricas es que funcionaban con máquinas de vapor. Necesitaban entonces una gran chimenea, que es lo que caracteriza a las ciudades industriales como Manchester. Si las ciudades históricas inglesas se reconocen por los pináculos de sus catedrales, este era el símbolo de la revolución industrial. El vapor suponía una gran ventaja, ¿no? Antes, las fábricas dependían de la fuerza del agua, pero con la llegada del vapor surgieron nuevas oportunidades de colaboración. Podían compartir la infraestructura o la mano de obra, y eso es lo que define al mundo moderno. Está claro cómo eran las fábricas de la época, pero no me imagino cómo sería esto en la época victoriana funcionando a pleno rendimiento. Era un auténtico sistema de producción, desde que se descargaba la materia prima de los barcos que venía de América, hasta que llegaba aquí donde se convertía en hilo. El ruido tenía que ser infernal, algo que nadie había oído hasta entonces. Las máquinas eran toda una novedad. La verdad es que debía ser imposible oírse hablar. Y otra de las cosas que causaron furor es que todo estaba iluminado con lámparas de gas, o sea que tenían luz artificial. Sería un gran avance, ¿no? Porque así ya no dependían de la luz del sol para trabajar. Era un espectáculo nunca visto en la época. Un edificio tan grande ya era algo excepcional. Pero que estuviera todo iluminado por las noches era algo absolutamente extraordinario. ¿Y qué le parecía a la gente? Llegaron en masa a la ciudad. Venir a Manchester era una maravilla, porque en las fábricas había trabajo para toda la familia. Y era verdad. Vino gente de todo el país, y lo que hacían era dejar a los niños pequeños en casa con la familia y venir a trabajar con los mayores, porque había trabajo para todos. Cada día a las 6 de la mañana se cerraba la verja de la fábrica. Quien no estuviese allí se quedaba sin trabajar. Aquí respetar los horarios era tan importante como en un monasterio medieval. En el interior hay 2 escaleras distintas, una para la dirección y la otra para los empleados. Una ciudad industrial era básicamente capitalista. Los trabajadores eran una materia prima más por la que pujar. Sus necesidades no se tenían en cuenta. Lo único que interesaba era ganar dinero. Para eso habían venido los empresarios a Manchester. Lo primero que se construyó aquí fue esto, el canal. Lo hizo el duque de Bridgewater, tras descubrir que sus propiedades de Worsley eran ricas en mineral. Necesitaba traer el carbón a Manchester y por eso mandó construir el canal que hoy lleva su nombre, Bridgewater. La decisión de este astuto aristócrata es la razón por la que existe el Manchester que conocemos hoy. Hasta entonces, el transporte de grandes cantidades de carbón no era rentable. El coste del desplazamiento hacía que perdiera mucho valor. Los canales cambiaron esa situación. El carbón se abarató y podía transportarse por agua hasta las mismas fábricas. Al otro lado del canal estaba Liverpool y los barcos que transportarían las telas de Manchester a todo el mundo. En 1900, Manchester tenía más canales que Venecia. Pero la revolución de los transportes no terminó con los canales. Tras esta sobria fachada georgiana se encuentra la otra maravilla que trajo el vapor: el ferrocarril.
Estamos en la línea Manchester-Oxford, construida en 1830. Esta es la primera estación de trenes de pasajeros del mundo. Lo que más me sorprende de esta estación es que, a pesar de ser la primera que se construyó, tiene casi todos los elementos de las estaciones de hoy en día. Pero hay una diferencia básica. El andén está al mismo nivel que las vías, y no más alto, como en las estaciones modernas. La razón de esto es bastante sencilla, y es que los vagones de tren estaban inspirados en los coches de caballos, a los que se subía con una escalerilla. Tuvieron que improvisar sobre la marcha. Esperaban 200 pasajeros al día y se encontraron con miles de ellos. Además, el ferrocarril le hacía competencia a los canales para el transporte de mercancías. Este es el primer almacén ferroviario del mundo. A primera vista no parece nada del otro mundo. Está hecho de madera y ladrillo, como la mayoría de los almacenes desde la Edad Media. Pero sí que tiene un elemento verdaderamente innovador. Los vagones de mercancías llegaban por la vía principal y entraban aquí después de darles la vuelta en una plataforma giratoria. Para facilitar la descarga de bultos pesados, los ingenieros echaron mano del modelo que conocían, el de los canales, y construyeron una especie de muelle, y fue así como nació el andén. En solo una década el ferrocarril se extendió por toda Gran Bretaña, uniendo pueblos y ciudades y haciendo posible un mercado nacional para los productos de la industria. Stephen Parisian ha viajado de Londres a Bristol por la mayor línea de ferrocarril de la época victoriana. He venido a ver el mayor edificio de los que visitaremos. Fue concebido por uno de los mayores ingenieros del siglo XIX, y quizá de la historia, Isambard Kingdom Brunel. Y no me refiero a la estación de Paddington, donde me encuentro ahora, sino a la gran línea de ferrocarril del oeste que podríamos considerar como una sola construcción de 150 kilómetros de largo. Con este ferrocarril, los comerciantes de Bristol pretendían que su ciudad se convirtiese en el puerto principal para los barcos que iban a América. La gente podía tomar el tren en Paddington para ir a Bristol, donde montarían en uno de los barcos de vapor del propio Brunel, que los conduciría hasta Nueva York. ¿Cómo era la estación en la época de Brunel? Muy diferente a ahora. En esta zona central estaban los trenes. La estación tenía dos zonas separadas, una para las salidas, por allí, y otra para las llegadas, por allá, como en los aeropuertos. La estación estaba diseñada pensando en una rica familia victoriana que se dirige a su casa de campo en el oeste de Inglaterra. El cochero los dejaría directamente en la sala de espera. Un criado iría a buscar los billetes al vestíbulo. Los caballos viajarían en un compartimento especial y las maletas irían en el vagón del equipaje. O sea que es un edificio eminentemente práctico, pero entonces, ¿para qué gastar dinero en detalles puramente decorativos? Es irónico, porque esto es lo que Brunel quería, pero sus directores no estaban de acuerdo. Podría parecer que esto se hizo para satisfacer el capricho de los directores de la estación o de las clases altas, pero nada de eso. Ellos querían una estación lo más barata y simple posible, pero Brunel se permitió ciertas cosas. Me alegro de que se saliera con la suya. Desde luego. Cuando empezó a construir la línea de ferrocarril del oeste en 1834, Brunel solo había viajado en tren una vez, pero estaba seguro de que podía construir algo mejor. ¿Qué velocidades se alcanzaban en aquellos primeros viajes? Esta compañía tenía las locomotoras más rápidas de la época. Los trenes express alcanzaban los 70 kilómetros hora. En aquel entonces nadie había viajado ni a la mitad de esa velocidad. Cada vez que abría una línea de tren, la gente se ponía eufórica, porque para ir a un sitio que antes estaba a 2 días de viaje, ahora solo se tardaban 4 horas.
¿Y cómo eran de cómodos? ¿Los asientos eran parecidos a estos? Si viajabas en primera clase, ibas comodísimo. Asientos de terciopelo rojo, ventanas de cristal. Los criados o los comerciantes viajaban en segunda, donde no había cristal en las ventanas y los asientos eran de madera maciza. Y si eras un trabajador, la compañía ni siquiera consideraba que pudieras viajar con ellos. Así que era un transporte muy elitista. Sí, mucho. Sin embargo, los vagones de mercancías podían llevar pasajeros cuando viajaban por la noche, aunque no fue una medida muy popular. Gladstone, que era el presidente de la Cámara de Comercio, introdujo una ley para obligar a las compañías a ofrecer al menos un servicio diario entre todas las estaciones a un precio de un penique la milla. Le llamaban los trenes parlamentarios. El ferrocarril transformó la sociedad de una manera que ni ellos mismos habían anticipado. Por ejemplo, nunca imaginaron que el tren nos llevaría a trabajar ni que nadie que no fuera rico lo cogería para ir de vacaciones. No llevaban decenas de miles de personas al año, llevaban millones. Esto es lo que hace la línea del oeste tan especial para mí. Swindon. Aquí es donde te das cuenta de que se trataba de un solo ente. Swindon era el cerebro de la línea ferroviaria del oeste. Aquí transformaban la materia prima en todo lo que hiciera falta. Este es un edificio fantástico. ¿Para qué se empleaba? Aquí era donde se montaban las locomotoras y donde se fabricaba todo lo que circulaba sobre las vías. Vagones de pasajeros, vagonetas, vagones de mercancías. En torno a 1900, tenían 20.000 empleados. El pueblo que está aquí al lado existe gracias a esta empresa. El ferrocarril del oeste era una línea autosuficiente. Tenía trabajadores con conocimientos de lo más particular, como comprobar el estado de las ruedas a oído o saber cambiar las agujas. Y para animarlos a mudarse a un lugar perdido como Wiltshire, hasta les ofrecían alojamiento. El pueblo modelo que construyó la compañía tenía todo lo que podían necesitar los trabajadores. Y aquí está lo mejor de todo. Este pub se construyó para los ingenieros de locomotoras, aunque ahora se llama el Cricketers. El de enfrente era para clases un poco más bajas, como los constructores de vagones, y ya entonces se llamaba el Glue Pot. El ferrocarril incluso cambió el tiempo. El mediodía solar en Bristol se produce 8 minutos más tarde que en Londres. Claro que, ¿a quién le importan 8 minutos? Pues a quien hace el horario de los trenes, y por eso crearon lo que se llamó la hora ferroviaria. Desde noviembre de 1840, por decisión de la Compañía Ferroviaria del Oeste, Bristol pasó a tener la misma hora que Londres. En Bristol, Brunel revistió su innovadora estación al estilo Tudor en un intento por ocultar su revolución con una arquitectura familiar. Pero su ferrocarril llegó demasiado tarde. Antes de que la estación abriera, Liverpool ya había ganado la batalla de los puertos y los propios barcos de Brunel acabaron trabajando en el río Mersey. Eso sí, demostró cómo se ha de hacer una estación de tren. Los horizontes de la gente de a pie se volvieron inmensos. El ferrocarril supuso una transformación inimaginable para la Gran Bretaña del siglo XIX y sus efectos todavía se dejan notar hoy en día. La línea de ferrocarril del oeste no solo es el mayor proyecto de construcción que he visitado, sino también el de mayores consecuencias. El ferrocarril fue el adelanto tecnológico que más atención acaparó en la época victoriana. Además, inspiró grandes obras de arquitectura y acortó las distancias de una manera insospechada. Conforme avanzaba el siglo XIX, las ciudades industriales se impregnaron del mismo espíritu de grandeza. Como resultado de ese orgullo, se construyó uno de los mayores edificios de estilo clásico desde la caída del Imperio Romano. Estamos en 1830.
Liverpool estaba a la cabeza de las ciudades emergentes en tamaño y prosperidad. Era una ciudad burguesa y a mucha honra. Lo que le faltaba por demostrar, como a otros centros industriales del norte de Gran Bretaña, es que no solo sabía de dinero, sino que también era un lugar de cultura. Para mí, esta es la ciudad más exitosa y espectacular de la época victoriana. Se sabían más sofisticados y ricos que otras ciudades como Birmingham o Manchester. Y con respecto a Londres, intentaron superarlos, si no en calidad, en tamaño. Bienvenidos a la Acrópolis de Liverpool. Se decidió que la ciudad necesitaba renovar su auditorio y su palacio de justicia, y lo que construyeron fue un edificio clásico de los que no se veían desde la antigüedad, el St. George's Hall. Tras una fachada que miraba al pasado se escondía una tecnología que pertenecía al futuro. Un sistema de aire acondicionado de la época victoriana que milagrosamente ha llegado hasta nuestros días. Se trata de un ingenio de dimensiones gigantescas. A lo largo de 2 plantas subterráneas del edificio se extienden cientos y cientos de metros de conductos del tamaño de un pasillo. Bajo mis pies hay máquinas de vapor destinadas a mover masas de aire frío y caliente. Para que el aire entrara en estos conductos de ventilación, un operario abría tapas como esta. Y por aquí, el aire se distribuía hasta las estancias superiores. Hasta había un termostato, también enorme, como no. Y no solo era cuestión de abrir o cerrar el paso del aire. Cada puerta tenía un tope con el que poder regular la corriente de aire. Claro que estando en Liverpool, seguro que lo usaban más a menudo para calentar las salas. Es un ejemplo más de la doble personalidad de este edificio y de los comerciantes que lo construyeron porque arriba, lo que veía el público era la antítesis de la modernidad. Las dimensiones de esta estancia son abrumadoras. Está inspirada en las termas de Caracalla, en la antigua Roma, y su factura es digna de la original. En la balaustrada de ahí arriba se pueden ver distintos tipos de mármol y alabastro. Y también están estos gigantescos pilares, hechos de granito pulido. Pero mi elemento favorito son estas maravillosas puertas de bronce, por sus intrincados motivos decorativos. Y lo más gracioso es que se apoderaron de un lema romano, adaptándolo a su época. Aquí pone SPQL, que quiere decir el Senado y el pueblo de Liverpool. Un edificio tan impresionante como este, en el que todo está calculado, dice mucho de la gente que lo construyó. Lo primero que nos dice es el momento de prosperidad que se vivía en el Liverpool del siglo XIX. Y era la primera gran construcción que no tenía una relación directa con el comercio. Eso parece, si te fijas, la aduana, la estación del tren, el puerto, son lugares que están directamente relacionados con los negocios. En el Liverpool de principios del siglo XIX todo giraba en torno a eso, y este edificio muestra la aspiración a convertirse en algo más que un gran mercado. En un sitio donde pega tanto el viento como Liverpool, ¿cómo es que se les ocurre construir como si estuvieran en Grecia o en Roma? Por un lado, porque la antigüedad representa la riqueza y el esplendor más que ninguna otra época. Pero también porque apela a la cultura y a ciertos valores con los que los artífices de este edificio querían identificarse. Así, de entrada, no resulta muy claro para qué lo empleaban en la época. Se hacían cosas muy distintas aquí dentro. En este gran salón se solían dar conciertos.
Por eso tenemos este magnífico órgano a nuestra espalda. Pero estaba abierto a todas las clases sociales, ya que se celebraban actos de beneficencia. El alcalde ofrecía aquí varias cenas y desayunos al año para la gente con menos recursos. En cierto sentido, daba igual a qué se dedicase. Lo importante es que estuviese ahí. Este edificio es el resultado de una crisis identitaria que afectaba a todas las ciudades emergentes. En este caso, la solución pasaba por recurrir al pasado. Los grandes comerciantes de Liverpool manifestaban una enorme confianza en la economía, pero les abordaba una cierta incertidumbre arquitectónica a la hora de mostrar al mundo el orgullo que sentían por su ciudad. Al igual que Liverpool, todas las grandes ciudades industriales padecían este problema. Todas echaron la vista atrás, a la época dorada de la civilización europea, para demostrar que ellos también estaban a la altura de la antigua Roma, del mundo griego, de las ciudades-estado del Renacimiento o incluso de la Edad de Oro de los Países Bajos en el siglo XV. En 1750 Manchester y Leeds eran ciudades-mercado de tamaño medio. En 1850, en las ciudades industriales del norte, vivía tanta gente como en Londres. Estas ciudades no solo necesitaban un nuevo estilo arquitectónico, tenían que crear toda una serie de edificios e instituciones que respondieran a tal aumento de población. Y no solo se trata de las ciudades. En la época victoriana, se construyeron monumentales edificios públicos, incluso en pueblos y aldeas. Ayuntamientos, bibliotecas, juzgados, comisarías de policía, su arquitectura reflejaba el orgullo de los habitantes por el lugar donde vivían. Por primera vez en la historia británica, el gobierno, a través de los ayuntamientos, empezó a implicarse de lleno en la vida de la gente. En la época victoriana, se construyeron hospitales, los primeros parques municipales y las primeras viviendas de protección oficial, como esta calle de Manchester que se llamaba Sanitary Street, en referencia a su excelente sistema de saneamiento. Se inventaron una serie de infraestructuras cuya importancia hoy pasamos por alto. En resumidas cuentas, lo que hoy consideramos una ciudad nació de un ideal de la época victoriana. No solo crearon nuevos tipos de edificios, sino también la forma de construirlos empleando los materiales de la revolución industrial. Sin querer, inventaron un nuevo estilo que no escondía sus avances técnicos por cuestiones estéticas. Empezó a forjarse una revolución que daría lugar a la arquitectura moderna. Ed McCann ha estado investigando las nuevas posibilidades de construcción que ofrecía el hierro. El hierro es uno de los materiales más importantes que surgieron de la revolución industrial. Estamos acostumbrados a verlo en las máquinas, los ferrocarriles y los puentes, pero también revolucionó el mundo de la construcción. He venido a Shrewsbury, a esta decrépita fábrica, que aunque parece un edificio de ladrillo normal y corriente, su forma de emplear el hierro lo convierte en el antepasado de los rascacielos. Cuando se construyó esta fábrica de lino de Ditherington, no pretendían añadirle más pisos de lo normal. Decidieron emplear el hierro por una razón totalmente distinta. ¿Por qué es tan importante este edificio? En primer lugar, porque es el primer edificio en emplear una estructura de hierro, pero lo más importante es que colaboró al desarrollo de edificios más resistentes a los incendios. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, se produjeron fuegos catastróficos en muchas fábricas. Las llamas se extendían rápidamente por el edificio y lo arrasaban todo. En torno a 1770 se comenzó a investigar en esta dirección y una de las primeras ideas fue sustituir los suelos de madera por estas bóvedas de ladrillo, con lo que el suelo en sí ya no ardería y ayudaría a contener las llamas entre un piso y otro. Claro que así el suelo se vuelve muy pesado y hacen falta columnas de hierro fundido para sostenerlo, aunque seguían utilizando vigas de madera.
Más adelante se reemplazarían esas vigas por otras de hierro fundido, con lo que en el edificio no había ya ningún material combustible. ¿Crees que habría resistido un incendio? Si se produjese un fuego enorme, la dilatación de los materiales acabaría reventando los muros, pero un fuego más pequeño se podía controlar, y ahí está la clave de su éxito. Así que todas estas columnas son iguales. Sí, cada una tiene varias partes distintas. Son los primeros pasos de un sistema de construcción modular. Si te fijas, aquí se puede ver cómo encajaban las distintas piezas. Esta es la base de la columna y se apoya en un hueco de la viga al cual también va la columna del piso inferior. Este sistema se repite en todos los pisos. Para ser el primer edificio de la historia que tiene una estructura de hierro, no lo hicieron mal. Nada mal. Estoy justo debajo del tejado para ver de cerca un detalle que me parece muy importante. Esto no es como una junta de hoy en día. Lo han hecho como si fuera una viga de madera, lo que demuestra que la construcción con hierro todavía estaba echando a andar. No sabían soldar estas dos piezas, pero solo tardaron unos años en descubrirlo, y fue entonces cuando se empezaron a construir edificios mucho más grandes que no sería posible hacer con madera. Así es cuando las cosas se pusieron interesantes de verdad. Las fábricas empezaron a explorar las posibilidades que ofrecía la primera novedad en materiales de construcción desde la época de los romanos. Esto sí que es interesante. En 1867 se construyó la estación de tren de Lime Street, en Liverpool. Ahora ya sabían todo lo que se podía hacer con el hierro. Supuso toda una revolución en el mundo de la construcción. Desde la Edad Media, al utilizar madera y piedra, era imposible hacer un techo de más de 15 o 20 metros de envergadura. Este de aquí tiene 65 metros de ancho. En su época era la cubierta más grande del mundo. ¿Para qué querían una cosa tan grande? En las estaciones solía haber mucho humo. Un techo alto ayuda a disipar la humareda. Se suele establecer una analogía con las catedrales. No solo por su gran tamaño, sino por la competición que había entre ellas. Si en la Edad Media se intentaban construir templos cada vez más grandes, en la época victoriana pasaba lo mismo con las estaciones de tren. Y mirando los arcos no se ven alusiones a la antigua Grecia, como volutas o cosas así. Y es porque no había sitio. Era un estilo muy parco. Cada tornillo está ahí porque es absolutamente necesario. Cierto, hay que recordar que se trataba de un tipo de edificio totalmente nuevo. Otra cosa que llama la atención es que una cubierta así se debía de colocar enseguida. Se puede montar cada arco en el suelo, ponerlo en su sitio y pasar al siguiente. Sin duda. El ritmo de construcción era rapidísimo. Es una técnica que mira ya al futuro, tanto por la rapidez de ejecución como por la calidad de los nuevos materiales. Hacia finales de siglo, los arquitectos que hasta entonces habían ignorado este tipo de edificios empezaron a verlos como el modelo del que saldría el nuevo estilo del siglo XX. Tres años antes de que se construyera esta estación, un arquitecto de Liverpool construyó un edificio que hoy consideraríamos plenamente moderno. No es un edificio muy conocido, pero es de una importancia capital. Emplear hierro para construir estaciones es una cosa, pero lo que han hecho aquí es romper con 1000 años de tradición de construcción en piedra para emplear una técnica completamente nueva. A este edificio de aquí le falta muy poco para ser un rascacielos. Una fábrica de lino tenía una estructura interna de hierro, pero los muros seguían siendo de ladrillo. Este edificio ha ido un paso más allá. En la fachada, esas columnas de piedra esconden, en realidad, columnas de hierro. La piedra solo sirve para embellecer. El hierro es lo que soporta el peso. Y eso es un gran cambio. Si construyéramos un edificio de 11 plantas de piedra, la pared tendría más de 2 metros en la base y no habría espacio para las ventanas. Las columnas de hierro, de apenas unos centímetros de grosor, te permiten levantar varios pisos al tiempo que dejan espacio para las ventanas. Así están hechos los rascacielos.
Gracias a esta estructura podríamos seguir añadiendo pisos. Esto es un rascacielos y se inventó en Gran Bretaña. La necesidad de inventar, experimentar y mejorar se adueñó del mundo del trabajo. El extraordinario éxito económico de la revolución industrial acarreó grandes mejoras, pero también tuvo consecuencias negativas. La población de las ciudades crecía sin parar y empezaron a surgir problemas sanitarios y de vivienda. Se alcanzaron niveles de miseria que no se veían desde la Edad Media. Una creación victoriana quiso poner fin a esa pesadilla, y 15 millones de británicos continúan viviendo en ella. Entre 1800 y 1850, la esperanza de vida en las ciudades británicas se redujo a la mitad. Un varón en Liverpool solía morir antes de cumplir los 27 años. Ese era el lado negativo de la industrialización: infraviviendas, pésimas condiciones de trabajo y contaminación. Frederick Engels describió las barriadas de Manchester en la década de 1840. Había escombros por todas partes. Las casas eran pequeñas, de una sola planta y una sola habitación, donde se cocinaba y se dormía. En un agujero de 1,50 metros de largo por 2 de ancho había 2 camas. Vivían peor que los animales. Este es un sótano que ha permanecido cerrado desde hace unos 150 años. No se sabe si este en concreto estuvo habitado durante la Revolución Industrial, pero familias enteras vivían en espacios como este. Y no me refiero a familias con 2 hijos, sino con 6 o 7. Vivían en condiciones miserables, sin instalación sanitaria, ni agua corriente ni desagües. Aquí había una chimenea. Era el sector más pobre de la sociedad. Aquí hay una puerta y una ventana que están tapiadas. No estaba tan oscuro como ahora, pero el frío y la humedad tenían que ser terribles. Sitios como este también forman parte de los edificios que inspiraron Gran Bretaña. Ante toda esta miseria, la Gran Bretaña victoriana tuvo que reaccionar. Unos 15 millones de británicos todavía viven en uno de los edificios más comunes de aquella época, las casas adosadas. He venido a un lugar que no solo representa a la perfección la revolución industrial durante la época victoriana, sino que pone nuestra historia de actualidad. Estamos en Nelson, a 30 kilómetros al norte de Manchester. Es una de las muchas ciudades que surgieron en torno a una fábrica en el norte de Gran Bretaña. Así que la existencia de esta ciudad y toda su riqueza se debe a la industria textil. Sí, y lo más sorprendente es que hace 150 años esto era una zona rural. El incremento de la población fue espectacular. De 3.500 personas que vivían aquí en 1864 se pasó a 39.500 a principios del siglo XX. Es increíble. La razón de este aumento era la cantidad de gente que se necesitaba para trabajar en la fábrica de tejidos. Para tejer se necesitaban 5 veces más empleados que para hilar. En 1864 se reunió un comité formado por 10 adinerados empresarios locales para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Ellos decidieron el diseño de las calles en forma de cuadrícula y que tuvieran una anchura adecuada. Hicieron hincapié en la instalación de servicios de saneamiento, de agua corriente, la recogida de desperdicios y de cenizas y la instalación de alumbrado público. Mucha gente piensa que las casas están pegadas por la parte de atrás, pero no es así. No, son adosados, pero tienen un patio detrás que da a una calle más pequeña. Lo más importante es que por aquí pasaban los servicios municipales. Aquí detrás estaba el retrete, la carbonera y el depósito de ceniza. ¿Qué es ese de ahí, no?
¿O es el de abajo? Las dos puertas daban al depósito de ceniza, pero servían para cosas distintas. La de arriba era por donde la señora de la casa echaba las cenizas. La puerta tenía dos bisagras aquí y se enganchaba al otro lado. Después, por la noche, venía el servicio de recogida con un carro, por eso tenía que ser ancha la calle. Sacaban la tapa de abajo, vaciaban las cenizas y las cargaban en el remolque. Luego esa ceniza se usaba en otros procesos industriales. Un sistema muy limpio. Y muy moderno. El mundo industrial de hoy en día se inventó en las ciudades del norte de Gran Bretaña. Manchester, Liverpool, Leeds, Birmingham, Glasgow, Belfast. Por primera vez en la historia británica, el centro de gravedad del país se había desplazado hacia el norte. 150 años después, igual que había llegado, la industria desapareció repentinamente. Pueblos como Nelson surgieron al calor de la revolución industrial. El final de esa era, hace solo 30 años, abrió un gran interrogante. ¿Qué hacer con las fábricas, los canales y todas estas calles? Esa es la pregunta que tenemos que responder ahora. Gran Bretaña se convirtió en la primera sociedad postindustrial del mundo. Las fábricas son ahora modernos lofts, almacenes o sede de empresas de Internet. Encabezamos la revolución industrial y ahora también somos los primeros en enfrentarnos a sus consecuencias. Algunos acontecimientos de nuestra historia tuvieron una repercusión global. El más importante de ellos es, sin duda, la revolución industrial. No solo cambió nuestra manera de vivir y pensar, sino que creó toda una serie de nuevos edificios. Almacenes, fábricas, estaciones de tren, son construcciones que inspiraron Gran Bretaña y transformaron el mundo entero. En el próximo capítulo observaremos algunos edificios vanguardistas del siglo XX que rompieron con toda la tradición arquitectónica en Gran Bretaña. ¿Pero estamos ante los predecesores de la arquitectura del siglo XXI? La fábrica era una gran oportunidad. Aunque les pagaban por pieza, tenían trabajo regular 6 días a la semana durante todo el año y les daban comidas. No tenían nada que ver con lo que ocurría en el mundo agrícola. Estamos tan acostumbrados a las fábricas, las oficinas o los centros de atención al cliente que no nos extraña que un edificio exista por y para el trabajo. Aquí los empleados no eran dueños de sí mismos, sino que se convertían en engranajes de una máquina. Al entrar en estas fábricas, lo primero que te llama la atención es que no estaban construidas en función de la gente que trabajaba aquí. Estos eran los primeros edificios que se construían en torno a una máquina, como esta de aquí, que es una hiladora. En su día, había 2 como esta en la sala, lo que determinaba la anchura del edificio. Esta tiene 25 metros de largo y hacía el trabajo de 500 personas con una rueca. Y además es sencillísima de manejar. Hasta yo puedo hacerlo. Un hombre y 2 niños eran suficientes para hacerla funcionar. Era un trabajo peligroso, pero entre esas 3 personas estaban produciendo 385 kilómetros de hilo al día y había más de 100 máquinas como esta en la fábrica. O sea que con una plantilla de 380 personas, aquí se fabricaban 9,5 millones de kilómetros de hilo al año. La idea de un pueblo industrial era algo totalmente nuevo. La fábrica era algo nuevo y la maquinaria que tenían también.
Pero lo que es realmente innovador es el cambio que se produjo en la vida de la gente. Aquí se inventó el trabajo de 9 a 5, es decir, el trabajo que conocemos hoy. Para la gente que trabajaba aquí, el mundo moderno era una realidad. Para el resto del país, la vida continuó prácticamente igual. La industria estaba encadenada a los ríos. Gran Bretaña estaba al borde de una revolución, pero antes de que esta cambiara a todo el mundo, había que liberar las fábricas. El idilio rural de las primeras fábricas desapareció con la llegada del vapor. Ahora los empresarios podían construir donde les viniera en gana porque ya no necesitaban ríos, sino carbón. A principios del siglo XIX, pequeñas ciudades mercado como Leeds, Glasgow o Birmingham se transformaron en grandes ciudades que dieron lugar a un nuevo tipo de vida. Aquí es donde nació el universo dickensiano de barrios obreros, trabajo infantil, humo, hedores y fábricas infernales. El epítome de todas ellas era... Pero hay una diferencia básica. El andén está al mismo nivel que las vías, y no más alto, como en las estaciones modernas. La razón de esto es bastante sencilla, y es que los vagones de tren estaban inspirados en los coches de caballos, a los que se subía con una escalerilla. Tuvieron que improvisar sobre la marcha. Esperaban 200 pasajeros al día y se encontraron con miles de ellos. Además, el ferrocarril le hacía competencia a los canales para el transporte de mercancías. Este es el primer almacén ferroviario del mundo. A primera vista no parece nada del otro mundo. Está hecho de madera y ladrillo, como la mayoría de los almacenes desde la Edad Media. Pero sí que tiene un elemento verdaderamente innovador. Los vagones de mercancías llegaban por la vía principal y entraban aquí después de darles la vuelta en una plataforma giratoria. Para facilitar la descarga de bultos pesados, los ingenieros echaron mano del modelo que conocían, el de los canales, y construyeron una especie de muelle, y fue así como nació el andén. En solo una década el ferrocarril se extendió por toda Gran Bretaña, uniendo pueblos y ciudades y haciendo posible un mercado nacional para los productos de la industria. Stephen Parisian ha viajado de Londres a Bristol por la mayor línea de ferrocarril de la época victoriana. He venido a ver el mayor edificio de los que visitaremos. Fue concebido por uno de los mayores ingenieros del siglo XIX, y quizá de la historia, Isambard Kingdom Brunel. Y no me refiero a la estación de Paddington, donde me encuentro ahora, sino a la gran línea de ferrocarril del oeste que podríamos considerar como una sola construcción de 150 kilómetros de largo. Con este ferrocarril, los comerciantes de Bristol pretendían que su ciudad se convirtiese en el puerto principal para los barcos que iban a América. La gente podía tomar el tren en Paddington para ir a Bristol, donde montarían en uno de los barcos de vapor del propio Brunel, que los conduciría hasta Nueva York. ¿Cómo era la estación en la época de Brunel? Muy diferente a ahora. En esta zona central estaban los trenes. La estación tenía dos zonas separadas, una para las salidas, por allí, y otra para las llegadas, por allá, como en los aeropuertos. La estación estaba diseñada pensando en una rica familia victoriana que se dirige a su casa de campo en el oeste de Inglaterra. El cochero los dejaría directamente en la sala de espera. Un criado iría a buscar los billetes al vestíbulo. Los caballos viajarían en un compartimento especial y las maletas irían en el vagón del equipo. Hacemos hoy en día, y hasta vio cómo cambiaba el tiempo. Para describir lo que estaba ocurriendo, tomaron prestado un término político. Era una revolución. La crisis y las oportunidades que trajo consigo crearon el mundo en el que vivimos hoy. La revolución industrial supuso una nueva organización del trabajo y la utilización de novedosas máquinas, algo a lo que se tuvieron que adaptar los edificios de la época. Edificios que inspiraron Gran Bretaña.
Revolución. La revolución industrial tenía un aspecto, un sonido y un olor nunca vistos. Creó grandes ciudades y grandes barriadas. Niños de 6 años trabajaban hasta 16 horas diarias. El pueblo, envuelto en una espesa capa de hollín y polución, vivía al ritmo que marcaban los relojes de las fábricas. Imaginamos la revolución industrial como una época de mugre, miseria y fábricas terribles, con chimeneas siempre humeantes, pero esa no era su intención. La revolución industrial empezó en el campo, concretamente en los ríos y arroyos de Shropshire, Derbyshire y Cheshire. Gracias a la fuerza del agua, un solo hombre podía hacer el trabajo de muchos. Claro que para eso había que construir los centros de producción en valles aislados como este. La revolución industrial empezó con la tecnología de la Edad Media. Hace siglos que se utilizaban molinos de agua para moler el grano. Lo que cambió en la década de 1750 es que se encontró la manera de utilizar la fuerza del agua para hilar algodón. Entonces comenzó un proceso que ya nunca se detuvo: la mecanización, que multiplicaba el trabajo del hombre. Los nuevos empresarios se peleaban por conseguir una de estas novedosas máquinas. En 1874, Samuel Gregg, hijo de un comerciante de telas, arrendó una propiedad rural en Steyall, en el condado de Cheshire. Eligió este lugar por el río, junto al que pretendía construir un edificio revolucionario. Estas fábricas eran algo completo. Al entrar en estas fábricas, lo primero que te llama la atención es que no estaban construidas en función de la gente que trabajaba aquí. Estos eran los primeros edificios que se construían en torno a una máquina, como esta de aquí, que es una hiladora. En su día, había 2 como esta en la sala, lo que determinaba la anchura del edificio. Esta tiene 25 metros de largo y hacía el trabajo de 500 personas con una rueca. Y además es sencillísima de manejar. Hasta yo puedo hacerlo. Un hombre y 2 niños eran suficientes para hacerla funcionar. Era un trabajo peligroso. Pero entre esas 3 personas estaban produciendo 385 kilómetros de hilo al día y había más de 100 máquinas como esta en la fábrica. O sea que con una plantilla de 380 personas, aquí se fabricaban 9,5 millones de kilómetros de hilo al año. La idea de un pueblo industrial era algo totalmente nuevo. La fábrica era algo nuevo y la maquinaria que tenían también. Pero lo que es realmente innovador es el cambio que se produjo en la vida de la gente. Aquí se inventó el trabajo de 9 a 5, es decir, el trabajo que conocemos hoy. Para la gente que trabajaba aquí, el mundo moderno era una realidad. Para el resto del país, la vida continuó prácticamente igual. La industria estaba encadenada a los ríos. Gran Bretaña estaba al borde de una revolución, pero antes de que esta cambiara a todo el mundo, había que liberar las fábricas. El idilio rural de las primeras fábricas desapareció con la llegada del vapor. Ahora los empresarios podían construir donde les viniera en gana porque ya no necesitaban ríos, sino carbón. A principios del siglo XIX, pequeñas ciudades-mercado como Leeds, Glasgow o Birmingham se transformaron en grandes ciudades que dieron lugar a un nuevo tipo de vida. Aquí es donde nació el universo dickensiano de barrios obreros, trabajo infantil, humos, hedores y fábricas infernales. El epítome de todas ellas era Manchester, la capital mundial del algodón. El 30 de agosto de 1832, una joven del barrio de Chelsea se casó con un ministro de la Iglesia Unitaria y se fue a vivir a Manchester. Se llamaba Elizabeth Gaskell, y lo que vio en la ciudad que abanderó la revolución industrial fue algo sin precedentes.
Las novelas de Elizabeth Gaskell abrían a sus lectores a un nuevo mundo lleno de fábricas. Este es un sótano que ha permanecido cerrado desde hace unos 150 años. No se sabe si este en concreto estuvo habitado durante la Revolución Industrial, pero familias enteras vivían en espacios como este. Y no me refiero a familias con 2 hijos, sino con 6 o 7. Vivían en condiciones miserables, sin instalación sanitaria, ni agua corriente ni desagües. Aquí había una chimenea. Era el sector más pobre de la sociedad. Aquí hay una puerta y una ventana que están tapiadas. No estaba tan oscuro como ahora, pero el frío y la humedad tenían que ser terribles. Sitios como este también forman parte de los edificios que inspiraron Gran Bretaña. Ante toda esta miseria, la Gran Bretaña victoriana tuvo que reaccionar. Unos 15 millones de británicos todavía viven en uno de los edificios más comunes de aquella época, las casas adosadas. He venido a un lugar que no solo representa a la perfección la revolución industrial durante la época victoriana, sino que pone nuestra historia de actualidad. Estamos en Nelson, a 30 kilómetros al norte de Manchester. Es una de las muchas ciudades que surgieron en torno a una fábrica en el norte de Gran Bretaña. Así que la existencia de esta ciudad y toda su riqueza se debe a la industria textil. Sí, y lo más sorprendente es que hace 150 años esto era una zona rural. El incremento de la población fue espectacular. De 3.500 personas que vivían aquí en 1864 se pasó a 39.500 a principios del siglo XX. Es increíble. La razón de este aumento era la cantidad de gente que se necesitaba para trabajar en la fábrica de tejidos. Para tejer se necesitaban 5 veces más empleados que para hilar. En 1864 se reunió un comité formado por 10 adinerados empresarios locales para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Ellos decidieron el diseño de las calles en forma de cuadrícula y que tuvieran una anchura adecuada. Hicieron hincapié en la instalación de servicios de saneamiento, de agua corriente, la recogida de desperdicios y de cenizas y la instalación de alumbrado público. Mucha gente piensa que las casas están pegadas por la parte de atrás, pero no es así. No, son adosados, pero tienen un patio detrás que da a una calle más pequeña. Lo más importante... Con este ferrocarril, los comerciantes de Bristol pretendían que su ciudad se convirtiese en el puerto principal para los barcos que iban a América. La gente podía tomar el tren en Paddington para ir a Bristol, donde montarían en uno de los barcos de vapor del propio Brunel, que los conduciría hasta Nueva York. ¿Cómo era la estación en la época de Brunel? Muy diferente a ahora. En esta zona central estaban los trenes. La estación tenía 2 zonas separadas, una para las salidas, por allí, y otra para las llegadas, por allá, como en los aeropuertos. La estación estaba diseñada pensando en una rica familia victoriana que se dirige a su casa de campo en el oeste de Inglaterra. El cochero los dejaría directamente en la sala de espera. Un criado iría a buscar los billetes al vestíbulo. Los caballos viajarían en un compartimento especial y las maletas irían en el vagón del equipaje. O sea que es un edificio eminentemente práctico, pero entonces, ¿para qué gastar dinero en detalles puramente decorativos? Es irónico, porque esto es lo que Brunel quería, pero sus directores no estaban de acuerdo. Podría parecer que esto se hizo para satisfacer el capricho de los directores de la estación o de las clases altas, pero nada de eso. Ellos querían una estación lo más barata y simple posible, pero Brunel se permitió ciertas cosas. Me alegro de que se saliera con la suya. Desde luego. Cuando empezó a construir la línea de ferrocarril del oeste en 1834, Brunel solo había viajado en tren una vez, pero estaba seguro de que podía construir algo mejor.
¿Qué velocidades se alcanzaban en aquellos primeros viajes? Esta compañía tenía las locomotoras más rápidas de la época. Los trenes express alcanzaban los 70 km/h. En aquel entonces nadie había viajado ni a la mitad de esa velocidad. Cada vez que abría una línea de tren, la gente se ponía eufórica, porque para ir a un sitio que antes estaba a 2 días de viaje, ahora solo se tardaban 4 horas. ¿Y cómo eran de cómodos? ¿Los asientos eran parecidos a estos? Si viajabas en primera clase, ibas comodísimo. Asientos de terciopelo rojo, ventanas de cristal. Los criados o los comerciantes viajaban en segunda, donde no había cristal en las ventanas y los asientos eran de madera maciza. Y si eras un trabajador, la compañía ni siquiera consideraba que pudieras viajar con ellos. Así que era un transporte muy elitista. Sí, mucho. Sin embargo, los vagones de mercancías podían llevar pasajeros cuando viajaban por la noche, aunque no fue una medida muy popular. Gladstone, ¿Por qué es tan importante este edificio? en primer lugar, porque es el primer edificio en emplear una estructura de hierro, pero lo más importante es que colaboró al desarrollo de edificios más resistentes a los incendios. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, se produjeron fuegos catastróficos en muchas fábricas. Las llamas se extendían rápidamente por el edificio y lo arrasaban todo. En torno a 1770 se comenzó a investigar en esta dirección y una de las primeras ideas fue sustituir los suelos de madera por estas bóvedas de ladrillo, con lo que el suelo en sí ya no ardería y ayudaría a contener las llamas entre un piso y otro. Claro que así el suelo se vuelve muy pesado y hacen falta columnas de hierro fundido para sostenerlo, aunque seguían utilizando vigas de madera. Más adelante se reemplazarían esas vigas por otras de hierro fundido, con lo que en el edificio no había ya ningún material combustible. ¿Crees que habría resistido un incendio? Si se produjese un fuego enorme, la dilatación de los materiales acabaría reventando los muros, pero un fuego más pequeño se podía controlar, y ahí está la clave de su éxito. Así que todas estas columnas son iguales. Sí, cada una tiene varias partes distintas. Son los primeros pasos de un sistema de construcción modular. Si te fijas, aquí se puede ver cómo encajaban las distintas piezas. Esta es la base de la columna y se apoya en un hueco de la viga al cual también va la columna del piso inferior. Este sistema se repite en todos los pisos. Para ser el primer edificio de la historia que tiene una estructura de hierro, no lo hicieron mal. Nada mal. Estoy justo debajo del tejado para ver de cerca un detalle que me parece muy importante. Esto no es como una junta de hoy en día. Lo han hecho como si fuera una viga de madera, lo que demuestra que la construcción con hierro todavía estaba echando a andar. No sabían soldar estas dos piezas, pero solo tardaron unos años en descubrirlo, y fue entonces cuando se empezaron a construir edificios mucho más grandes que no sería posible hacer con madera. Así es cuando las cosas se pusieron interesantes de verdad. Las fábricas empezaron a explorar las posibilidades que ofrecía la primera novedad en materiales de construcción desde la época de los romanos. Esto sí que es interesante. En 1867 se construyó la estación de tren de Lime Street, en Liverpool. Ahora ya sabían todo lo que se podía hacer con el hierro. Supuso toda Vidas. No tenía nada que ver con lo que ocurría en el mundo agrícola. Estamos tan acostumbrados a las fábricas, las oficinas o los centros de atención al cliente que no nos extraña que un edificio exista por y para el trabajo. Aquí los empleados no eran dueños de sí mismos, sino que se convertían en engranajes de una máquina.
Al entrar en estas fábricas, lo primero que te llama la atención es que no estaban construidas en función de la gente que trabajaba aquí. Estos eran los primeros edificios que se construían en torno a una máquina, como esta de aquí, que es una hiladora. En su día, había dos como esta en la sala, lo que determinaba la anchura del edificio. Esta tiene 25 metros de largo y hacía el trabajo de 500 personas con una rueca. Y además es sencillísima de manejar. Hasta yo puedo hacerlo. Un hombre y dos niños eran suficientes para hacerla funcionar. Era un trabajo peligroso, pero entre esas tres personas estaban produciendo 385 kilómetros de hilo al día y había más de 100 máquinas como esta en la fábrica. O sea que con una plantilla de 380 personas, aquí se fabricaban 9,5 millones de kilómetros de hilo al año. La idea de un pueblo industrial era algo totalmente nuevo. La fábrica era algo nuevo y la maquinaria que tenían también. Pero lo que es realmente innovador es el cambio que se produjo en la vida de la gente. Aquí se inventó el trabajo de 9 a 5, es decir, el trabajo que conocemos hoy. Para la gente que trabajaba aquí, el mundo moderno era una realidad. Para el resto del país, la vida continuó prácticamente igual. La industria estaba encadenada a los ríos. Gran Bretaña estaba al borde de una revolución, pero antes de que esta cambiara a todo el mundo, había que liberar las fábricas. El idilio rural de las primeras fábricas desapareció con la llegada del vapor. Ahora los empresarios podían construir donde les viniera en gana porque ya no necesitaban ríos, sino carbón. A principios del siglo XIX, pequeñas ciudades-mercado como Leeds, Glasgow o Birmingham se transformaron en grandes ciudades que dieron lugar a un nuevo tipo de vida. Aquí es donde nació el universo dickensiano de barrios obreros, trabajo infantil, humos, hedores y fábricas infernales. El epítome de todas ellas era Manchester, la capital mundial del algodón. El 30 de agosto de 1832, una joven... el St. George's Hall. Tras una fachada que miraba al pasado se escondía una tecnología que pertenecía al futuro. Un sistema de aire acondicionado de la época victoriana que milagrosamente ha llegado hasta nuestros días. Se trata de un ingenio de dimensiones gigantescas. A lo largo de 2 plantas subterráneas del edificio se extienden cientos y cientos de metros de conductos del tamaño de un pasillo. Bajo mis pies hay máquinas de vapor destinadas a mover masas de aire frío y caliente. Para que el aire entrara en estos conductos de ventilación, un operario abría tapas como esta. Y por aquí, el aire se distribuía hasta las estancias superiores. Hasta había un termostato, también enorme, como no. Y no solo era cuestión de abrir o cerrar el paso del aire. Cada puerta tenía un tope con el que poder regular la corriente de aire. Claro que estando en Liverpool, seguro que lo usaban más a menudo para calentar las salas. Es un ejemplo más de la doble personalidad de este edificio y de los comerciantes que lo construyeron porque arriba, lo que veía el público era la antítesis de la modernidad. Las dimensiones de esta estancia son abrumadoras. Está inspirada en las termas de Caracalla, en la antigua Roma. Y su factura es digna de la original. En la balaustrada de ahí arriba se pueden ver distintos tipos de mármol y alabastro. Y también están estos gigantescos pilares, hechos de granito pulido. Pero mi elemento favorito son estas maravillosas puertas de bronce por sus intrincados motivos decorativos. Y lo más gracioso
es que se apoderaron de un lema romano, adaptándolo a su época. Aquí pone SPQL, que quiere decir el Senado y el pueblo de Liverpool. Un edificio tan impresionante como este, en el que todo está calculado, dice mucho de la gente que lo construyó. Lo primero que nos dice es el momento de prosperidad que se vivía en el Liverpool del siglo XIX. Y era la primera gran construcción que no tenía una relación directa con el comercio. Eso parece Mismos, sino que se convertían en engranajes de una máquina. Al entrar en estas fábricas, lo primero que te llama la atención es que no estaban construidas en función de la gente que trabajaba aquí. Estos eran los primeros edificios que se construían en torno a una máquina, como esta de aquí, que es una hiladora. En su día, había dos como esta en la sala, lo que determinaba la anchura del edificio. Esta tiene 25 metros de largo y hacía el trabajo de 500 personas con una rueca. Y además es sencillísima de manejar. Hasta yo puedo hacerlo. Un hombre y dos niños eran suficientes para hacerla funcionar. Era un trabajo peligroso, pero entre esas tres personas estaban produciendo 385 kilómetros de hilo al día y había más de 100 máquinas como esta en la fábrica. O sea que con una plantilla de 380 personas, aquí se fabricaban 9,5 millones de kilómetros de hilo al año. La idea de un pueblo industrial era algo totalmente nuevo. La fábrica era algo nuevo y la maquinaria que tenían también. Pero lo que es realmente innovador es el cambio que se produjo en la vida de la gente. Aquí se inventó el trabajo de 9 a 5, es decir, el trabajo que conocemos hoy. Para la gente que trabajaba aquí, el mundo moderno era una realidad. Para el resto del país, la vida continuó prácticamente igual. La industria estaba encadenada a los ríos. Gran Bretaña estaba al borde de una revolución, pero antes de que esta cambiara a todo el mundo, había que liberar las fábricas. El idilio rural de las primeras fábricas desapareció con la llegada del vapor. Ahora los empresarios podían construir donde les viniera en gana porque ya no necesitaban ríos, sino carbón. A principios del siglo XIX, pequeñas ciudades mercado como Leeds, Glasgow o Birmingham se transformaron en grandes ciudades que dieron lugar a un nuevo tipo de vida. Aquí es donde nació el universo dickensiano de barrios obreros, trabajo infantil, humos, hedores y fábricas infernales. El epítome de todas ellas era Manchester, la capital mundial del algodón. El 30 de agosto de 1832, una joven del barrio de Chelsea se casó con un ministro de la Iglesia Unitaria y se fue a vivir a Manchester. Se llamaba Elizabeth Gaskell, y lo que vio en la ciudad que abanderó la revolución industrial fue algo sin precedentes. Británica, el gobierno, a través de los ayuntamientos, empezó a implicarse de lleno en la vida de la gente. En la época victoriana se construyeron hospitales, los primeros parques municipales y las primeras viviendas de protección oficial, como esta calle de Manchester que se llamaba Sanitary Street, en referencia a su excelente sistema de saneamiento. Se inventaron una serie de infraestructuras cuya importancia hoy pasamos por alto. En resumidas cuentas, lo que hoy consideramos una ciudad nació de un ideal de la época victoriana. No solo crearon nuevos tipos de edificios, sino también la forma de construirlos empleando los materiales de la revolución industrial. Sin querer, inventaron un nuevo estilo que no escondía sus avances técnicos por cuestiones estéticas. Empezó a forjarse una revolución que daría lugar a la arquitectura moderna. Ed McCann ha estado investigando las nuevas posibilidades de construcción que ofrecía el hierro. El hierro es uno de los materiales más importantes que surgieron de la revolución industrial.
Estamos acostumbrados a verlo en las máquinas, los ferrocarriles y los puentes, pero también revolucionó el mundo de la construcción. He venido a Shrewsbury, a esta decrépita fábrica, que aunque parece un edificio de ladrillo normal y corriente, su forma de emplear el hierro lo convierte en el antepasado de los rascacielos. Cuando se construyó esta fábrica de lino de Ditherington, no pretendían añadirle más pisos de lo normal. Decidieron emplear el hierro por una razón totalmente distinta. ¿Por qué es tan importante este edificio? En primer lugar, porque es el primer edificio en emplear una estructura de hierro, pero lo más importante es que colaboró al desarrollo de edificios más resistentes a los incendios. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, se produjeron fuegos catastróficos en muchas fábricas. Las llamas se extendían rápidamente por el edificio y lo arrasaban todo. En torno a 1770 se comenzó a investigar en esta dirección y una de las primeras ideas fue sustituir los suelos de madera por estas bóvedas de ladrillo, con lo que el suelo en sí ya no ardería y ayudaría a contener las llamas entre un piso y otro. Claro que así el suelo se vuelve muy pesado y hacen falta columnas de hierro fundido para sostenerlo, aunque seguían utilizando vigas de madera. Más adelante se reemplazarían esas vigas por otras de hierro fundido, con lo que en el edificio no había ya ningún material combustible. ¿Crees que habría resistido